El comercio puede desempeñar un papel muy importante como factor impulsor de la productividad, el crecimiento, los ingresos y el empleo. Hay pruebas incontrovertibles de que la apertura al comercio redunda en aumentos del ingreso nacional de los países. El comercio puede también traducirse en nuevos y mejores empleos y mejorar las condiciones laborales en general. Es esencial para la transferencia de conocimientos, tecnologías y aptitudes, y por ende para el desarrollo. En muchos casos, constituye incluso la principal fuente externa de financiación para el desarrollo. La ayuda para el comercio permite a los países en desarrollo maximizar los beneficios del comercio al ayudarlos a analizar y aplicar los acuerdos comerciales y adaptarse a ellos, así como crear la capacidad de oferta y la infraestructura que necesitan para competir en los mercados internacionales. La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre otros países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. La Organización Mundial del Comercio puede verse desde distintas perspectivas. Es una organización para la apertura del comercio. Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que pueden resolver sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. En lo fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos miembros acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros. La OMC nació como consecuencia de unas negociaciones y todo lo que hace resulta de negociaciones. El grueso del trabajo actual de la OMC proviene de las negociaciones mantenidas en el periodo 1986-1994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores negociaciones en el marco de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o sea, el GATT. La OMC es actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del programa de Doha para el desarrollo iniciado en 2001. El propósito primordial del sistema es contribuir a que el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, porque eso es importante para el desarrollo económico y el bienestar. Esto conlleva en parte la eliminación de obstáculos. También requiere asegurarse de que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en las distintas partes del mundo, de manera que puedan confiar en que las políticas no experimentarán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser transparentes y previsibles. La OMC está dirigida por los gobiernos de sus miembros. Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los miembros, ya sea por sus ministros, que se reúnen por lo menos una vez cada 2 años, o por sus embajadores o delegados, que se reúnen regularmente en Ginebra. Los acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. En ellos se establecen los principios de liberalización, así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Establecen procedimientos para la solución de diferencias. Esos acuerdos no son estáticos, son de vez en cuando objetos de nuevas negociaciones y pueden añadirse al conjunto de nuevos acuerdos. Los acuerdos de la OMC obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia de sus políticas comerciales, notificando a la OMC las leyes en vigor y las medidas adoptadas. Diversos consejos y comités de la OMC tratan de asegurarse de que esas prescripciones se respeten y de que los acuerdos de la OMC se apliquen debidamente. Todos los miembros de la OMC están sujetos a un examen periódico de sus políticas y prácticas comerciales, y cada uno de sus exámenes contiene informes del país interesado y de la Secretaría de la OMC. Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos,
porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. No obstante, todos esos documentos están inspirados en varios principios simples y fundamentales, que constituyen la base del sistema multilateral del comercio. No discriminación. Un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales y no debe discriminar entre sus productos, servicios o nacionales y los productos, servicios o nacionales de otros países. Ser más abierto. La disminución de los obstáculos comerciales es una de las formas más evidentes de fomentar el comercio. Esos obstáculos pueden consistir en derechos de aduana o aranceles, o en medidas como la prohibición de las importaciones o la fijación de contingentes que restringen selectivamente las cantidades. Ser previsible y transparente. Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden disfrutar plenamente de las ventajas de la competencia, la posibilidad de elegir y unos precios más bajos. Ser más competitivo. Desalentar para ello las prácticas desleales, como las subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores a su costo para obtener una mayor participación en el mercado. Las cuestiones son complejas y las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y la manera en que los gobiernos pueden responder, especialmente imponiendo derechos de importación adicionales calculados para compensar los perjuicios causados por el comercio desleal. Ser más beneficioso para los países en desarrollo. Conceder a estos más tiempo para realizar ajustes, mayor flexibilidad y privilegios especiales. Más de 3/4 partes de los miembros de la OMC son países en desarrollo y países en transición a economías de mercado. Los acuerdos de la OMC les conceden periodos de transición para adaptarse a las disposiciones de la OMC menos conocidas y tal vez más difíciles. Proteger el medio ambiente. Los acuerdos de la OMC permiten a los miembros adoptar medidas para proteger no solo el medio ambiente, sino también la salud pública y la salud de los animales, y para preservar los vegetales. No obstante, esas medidas deben aplicarse por igual a las empresas nacionales y extranjeras. En otras palabras, los miembros no deben utilizar medidas de protección del medio ambiente como medio de encubrir políticas proteccionistas. La ronda de Doha es la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los primeros de la OMC. Tiene por objeto lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas comerciales revisadas. La ronda se denomina también semioficialmente el Programa de Doha para el Desarrollo, ya que uno de sus objetivos fundamentales es mejorar las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. La Declaración Ministerial de Doha establecía el mandato para las negociaciones, entre ellas las relativas a la agricultura, los servicios y un tema de propiedad intelectual que habían comenzado antes. En Doha, los ministros aprobaron también una decisión sobre el modo de abordar los problemas con que tropiezan los países en desarrollo para aplicar los actuales comercios de la OMC. En la actualidad, México es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa. Con más de $27.400 millones en el 2016, el país fue el 16º receptor más importante a nivel global y una de las 7 economías más atractivas para invertir en el periodo 2017-2019, de acuerdo a UNCTAD. Igualmente, México es un país líder en exportaciones de manufactura avanzada, ofrece un ambiente macroeconómico estable, brinda certidumbre jurídica a la inversión y cuenta con capital humano calificado. Además, ofrece ventajas competitivas tangibles frente a otras alternativas de inversión de América, Asia y Europa. En la actualidad, el 95% de las exportaciones del país son productos no petroleros. Una de cada 7 exportaciones manufactureras de Latinoamérica tiene su origen en México. Además, el país es el principal exportador de manufactura de media y alta tecnología, como porcentaje del PIB entre las naciones del G20.
El país pasó de ser un exportador de petróleo y manufacturas simples en los años 80 a ser uno de los productores de manufactura avanzada más competitivos. En 1986, año en que México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, el país exportó poco más de 20,000 millones de dólares, de los cuales cerca del 30% fueron petróleo y sus derivados. Por otra parte, México ha suscrito acuerdo de libre comercio con 46 países, lo que lo posiciona como una de las naciones más abiertas al comercio internacional, con la capacidad de importar y exportar en cuestión de horas y con acceso a más de 1.100 millones de consumidores potenciales, lo que representa alrededor del 60% del PIB global. Los beneficios de México en la OMC destacan en la apertura de mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes que dan certidumbre a las operaciones de comercio exterior de empresas mexicanas, la posibilidad de recurrir a su mecanismo de solución de diferencias cuando nuestros derechos han sido violentados. Además, la OMC tiene un papel muy importante que jugar al asegurar que los acuerdos regionales impulsen el crecimiento del comercio mundial y no se constituya bloques cerrados al comercio de terceros países. Para México, el futuro de la OMC resulta esencial por muy diversas razones, pero sobre todo porque un retroceso en el sistema puede tener consecuencias muy negativas para la economía mundial, lo que a su vez perjudicaría a la economía mexicana. Aquí, como pueden ver, tenemos un ejemplo de una noticia en el periódico Milenio. Las normas facilitan la vida de todos. Es imposible que la OMC pretenda lograr la igualdad entre todos los países. Sí, reduce algunas disparidades, da a los pequeños países la oportunidad de hacer oír mejor su voz y al mismo tiempo libera a las grandes potencias de la compleja tarea de negociar acuerdos comerciales con cada uno de sus numerosos interlocutores comerciales. La mayor libertad del comercio redunda en un menor costo de vida. Todos somos consumidores. Las políticas comerciales afectan a los precios que pagamos para alimentarnos y vestirnos, para comprar desde lo necesario hasta lo superfluo, pasando por las etapas intermedias. Ofrece más posibilidad de elegir productos y características. A cuantas cosas tenemos actualmente acceso gracias a la importación: frutas y verduras fuera de estación, comestibles, prendas de vestir y otros productos, flores cortadas frescas de cualquier parte del mundo y todo tipo de artículos para el hogar, libros, música, películas, etc. El comercio incrementa los ingresos. Reducir los obstáculos al comercio permite la expansión comercial, que aumenta los ingresos nacionales e individuales. El comercio estimula el crecimiento económico. Sin duda, el comercio tiene potencial para la creación de empleos. La práctica frecuentemente demuestra que la reducción de los obstáculos comerciales mejora la situación. En pocas palabras, la Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio. Su principal función es velar por que las corrientes comerciales circulen con la mayor fluidez, previsibilidad y libertad posibles. Por mi parte sería todo. Espero y hayan tenido buena información. Gracias.